Buenos días. Buenos días, Inge. Entonces, por favor, se me anotan en el chat, ¿verdad? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Inge, yo que tengo una duda. ¿En qué parte del país está? Tegucigalpa. Ah, es que siempre que nos envía la invitación aparece de Guatemala. No, que así Yo está. pensé que estaba allá por la frontera. No, que no aparece Honduras ahí. Ajá. Solo uso de Guatemala, el que me imagino que algún repetidor o internacional tiene ahí de la hora de uso horario permitido, por eso lo pone en Guatemala. No hay Sí, acá en debe ser. Honduras. Honduras siempre en esa parte, cuestiones de tecnología, nos va quedando atrás que todos los países de Centroamérica. Me parece, eso parece. Buen día, Inge. Buenos días. Por favor, se me anotan su nombre y apellido para asistencia. Se me nota el nombre y apellido, por favor, quien me vaya ingresando.
Buenos días. Buenos días. Me van anotando quien ingresa, ¿verdad? Bueno, en 2 minutos comenzamos. Voy a pedir que vayan silenciando el micrófono, ¿verdad? Está abierto. Veo algunos abiertos. Y después se oye en el video y no se escucha bien, ¿verdad? Cuando ya se graba. Bueno, el micrófono me lo silencia en el video, dije el micrófono. Por favor. Ok. 1 minuto comenzamos, entonces. Bien. Solo hay 9 personas hasta el momento. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy, ¿verdad?
Inge, su audio se está escuchando bien lejos. De veras. Sí, ¿cómo me escuchan ahora? Igual, no. Un poco mejor. Me silencia el micrófono, por favor. Aquí veo todavía hay una. Tal vez sea eso, es que la otra vez noté de que dejan micrófono, entonces eso distorsiona, pero. ¿Cómo se escucha? ¿Me escuchan? Sí, mejor. Hay como rebote, ¿verdad? Tal vez que está haciendo el celular. Ahora, ¿cómo me... Igual, Ahora sí. sí, yo creo que era porque tenía el celular a la par, bien cerca. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? El día de hoy, ya con la última de temas, ya serían hoy terminamos, lo demás solo es evaluación, la próxima visita. Y un repaso podría ser al inicio, ¿verdad? Para lo que faltaría y ya hoy terminamos con los temas de la tutoría. Vamos a, ahora, los que no hicieron alguno de los exámenes o sacaron de 5 para abajo, pueden reponerlo, ¿verdad? Uno de ellos. Entonces pueden reponer uno de los exámenes y sacaron muy bajo, ¿verdad? Creo que fue el segundo. Entonces, los que no lo hicieron o sacaron muy bajo, me pueden escribir para ponerme de acuerdo, se los habilitaría. El mismo examen como es se es de un banco de preguntas, salen al azar, se los daría el mismo examen, volverían a entrar para reponerlo yo, pero tienen que escribirme a mi personal, ¿verdad? 9. Son 9 ¿Cuándo sería o se pondría de acuerdo? no tienen que escribirme, pero solo es solo si sacan de 5 o más bajo, ¿verdad? O no lo hicieron. Podría ser esta semana, pero no sé, ahí voy a ser flexible, tiene que escribirme cada uno, a ver cuándo para, para habilitárselo, ¿no? Solo sería esa oportunidad, ¿verdad? Ya nada más, porque además hay ese derecho, pueden reponer. Bien. Entonces, entramos en ya los últimos temas. Entonces, la integral definida, ¿verdad? Con esto se concluye lo que es la temática para impartir. Entonces, la clase pasada vimos las integrales, ¿verdad? Que hay bastante fórmulas. En la integral sabemos que es la operación inversa de la derivada. Entonces, el tema 1, áreas bajo curvas. Para sacar el área bajo curvas, esto utilizando el plano cartesiano, se necesita saber el concepto de la integral definida. Y la integral definida es una función con una derivada f(x), ¿verdad? O integral, donde A y B son números reales tales que f(x) y f mayúscula de x, sabemos que f mayúscula significa la integral, ¿verdad? Existen para todos los valores de x en el intervalo cerrado con puntos A y B. Entonces la integral definida de la función f de x a xb se denota por la integral de a hasta b. Entonces aquí hay unos límites de integración de a hasta b
de f de x, que es igual al integral de f de b, es decir, el límite superior, menos la integral de la función evaluada en a, ¿verdad? Entonces los números a y b se denominan límites de integración. A es el límite inferior y b es el límite superior. Por lo regular, a es menor que b. Pero esto no es esencial. Cuando evaluamos una integral definida, por conveniencia se acostumbra a utilizar unos paréntesis rectangulares grandes en el lado derecho de la siguiente manera. Es decir, la integral de AB de f de x es igual la integral antiderivada ya sacada, evaluada en b y a, ¿verdad? Se pone a la derecha esto mismo, se pone a la derecha de paréntesis, que es igual a la integral de la función evaluada en b, es decir, el límite superior menos la integral de f evaluada en a, evaluada en el límite inferior. Vemos esto como la integral definida f de x igual a x igual a b. Es decir, f de x en b menos f de x en a. La notación de paréntesis que aparece en medio significa que la función dentro de ellos debe evaluarse en los dos valores del argumento que aparecen después de los paréntesis. Ejemplo 1. Entonces nos piden evaluar en esas tres integrales. Inciso A. Integral de menos 1 hasta 2 de la función x a la 4 de x. Inciso B. Integral de 1 hasta 3 de 1 sobre t de t. Inciso C. La integral de 0 a 2 de la función e a la x de x. Entonces para el primero. Integral de menos 1 a 2 de x a la 4, sabemos, aplicamos la fórmula de integral a la función, ¿verdad? Y la escribimos entre paréntesis, entre corchetes. Sería x a la 5, recuerden que la fórmula básica, la primera que vimos, que se le suma un 1 y esa suma pasa a dividirlo, sería x a la 5 sobre 5. Entonces aquí, como les dije, hay que tener presente todas las fórmulas que se han aprendido porque se van utilizando, ¿verdad? X a la 5 sobre 5, que esta es la integral de la función, pero que la vamos a evaluar en 2 y menos 1, ¿verdad? Que son los límites de integración. El de superior y el inferior, que es menos 1. Esto sería igual, evaluando, como lo dice la fórmula, ¿verdad? Que es igual f de b menos f de a. Sería el límite superior se sustituye en la integral, quedaría por x, si sustituye por x, quedaría 2 a la 5 sobre 5, menos la integral límite inferior, la integración es menos 1, menos, entre paréntesis, menos 1 a la 5 sobre 5. Evaluando esto, 2 a la 5 es 32 quintos. Y este menos 1 a la 5, recuerden que como es una potencia negativa, hay que ponerle entre paréntesis y elevarla a la 5. Como es un exponente impar, va a dar un número negativo, entonces queda menos un quinto. Siguiente paso es, entonces quedan dos signos negativos aquí multiplicando. Siguiente paso es eliminar los corchetes. Entonces me queda el primero 32 quintos, menos un quinto, menos por menos da más un quinto. Con la calculadora esto me daría 33 quintos. Visualmente se puede ver, tiene el mismo denominador, se copia el denominador, se suman los numeradores. Inciso B. Integral de 1 a la 3 de 1 sobre t de t. Recuerden que cuando aparece una función 1 sobre t significa que su integral va a ser el logaritmo natural de esa variable. Sería el logaritmo natural de t
que lo vamos a evaluar en 3 y 1, porque el integral va de 1 hasta 3. Esto sería igual logaritmo natural del valor absoluto de 3, ¿verdad? Que valor absoluto de t, ¿verdad? Menos logaritmo natural del valor absoluto de 1. Logaritmo natural de 3, aquí lo dejo expresado. Logaritmo natural del valor absoluto de 3 y logaritmo natural de 1 se sabe que es 0, ¿verdad? Entonces esto es igual logaritmo natural de 3. Si no lo quieren dejar en decimal, si lo quieren dejar decimal, solo calculan logaritmo natural de 3 en la calculadora es 1.0986. Sería así, si lo quisieran dejar en decimal. Pero calculen que el logaritmo natural de 1 es 0, ¿verdad? De las propiedades del logaritmo, que el logaritmo de 1 siempre es 0. Ahora el inciso C, que es la integral de 0 a 3 de 0 a 2 de e a la 3x. Entonces aquí hay una fórmula. Cuando vimos el método de sustitución, ¿verdad? Hay una fórmula, como es lineal el exponente de la forma lineal x. Entonces podemos aplicar esta fórmula, que e a x más b de x es igual a 1 sobre a por e a x más b más c. Claro que solo obviando la constante de integración. En la integral definida no se pone constante de integración porque como se está restando, entonces no se incluye en la... Entonces, aplicando esta fórmula a la integral de esto, integramos, esto sería igual e a la 3x sobre 3, ¿verdad? Porque aquí a es 3, b es 0, entonces sería 3x 1 sobre a, es decir, esto sobre 3 es lo equivalente. ¿Cómo quedaría esto? Al evaluarlo sería e a la 3 por 2 sobre 3, e a la 3 por 0 sobre 3. Quedaría e a la 6 sobre 3 menos e a la 0. ¿Cuánto es a la 0? En los exponentes, en las potencias, toda potencia elevada a 0 da 1. Me quedaría e a la 6 sobre 3 menos 1/3. Que podría factorizarlo si quisiera, pero no se puede dejar acá. O lo escriben la expresión decimal que diera, ¿verdad? Si no lo quieren operar o solo se deja expresado e a la 6 sobre 3 menos 1/3, porque e a la 0 da 1, ¿verdad? Toda potencia elevada a 0 da 1. Bueno, teorema 1. Teorema 1 habla del teorema fundamental del cálculo, que nos dice que si sea f una función f de x continua, no negativa, en a menor o igual a x menor o igual que b, entonces decimos que el área entre la función y la función x es positiva. Esta es la condición que debe ser positiva. Entonces, a, que es el área entre y igual a f de x, el eje x y las líneas verticales x igual a a y x igual a b, está dada por la integral definida de a hasta p de f de x igual la integral f en b, f evaluada en b menos f evaluada en a. O sea que el área va a estar dada por... Me faltó área. Pues lo voy a arreglar, lo voy a typear. Área va a ser igual. La integral de AB de f de x. Ejemplo, nos piden. Para esto es importante que tiene que hacer la gráfica. Aquí tienen que graficar las funciones para ver dónde está el área. Porque pues, a veces el teorema fundamental del cálculo se aplica para área cuya gráfica, la curva de la función, está encima del eje X.
Para cuando está abajo es otro criterio que lo vamos a ver más adelante. Pero vamos con este. Dice, evalúe el área. El problema nos dice encontrar el área entre y igual a x cuadrado y el eje x de x igual a 0 a x igual a 2. Solución. El área requerida está sombreada en la figura, puesto que f de x es no negativa. Esta área es igual a la integral definida de AB de f de x de x, en donde f de x igual a x cuadrado, a igual a 0 y b igual a 2. Así que el área, después de evaluar los valores en x para y, es integral de 0 a 2 de x cuadrado de x. ¿Cuál es la integral de esto? Es la fórmula básica, ¿verdad? Se le suma un exponente, x a la 3 queda sobre esa suma aquí abajo, evaluada de 2 a 0. Y lo siguiente es evaluar esa integral que nos salió, la función integral que nos resultó, lo vamos a evaluar en cada límite, el superior menos el inferior. El límite inferior se sustituye x por 2, queda 2 a la 3 sobre 3, menos el límite inferior que es 0, queda 0 a la 3 sobre 3. Esto es igual 8 tercios menos 0, que es igual 8 tercios unidades cuadradas, porque es un área, ¿verdad? Ahora, pero para hacer esto, ustedes tienen que graficar, ¿verdad? Si hay problemas de gráfica, hay que chequear cómo hacer gráfica, ¿verdad? Entonces yo aquí planteo hay que dar valores. Aquí prácticamente el problema nos dice de qué valores evaluar para x. Dice entre 0 y 2. Entonces doy valores entre 0 y 2, serían 3 valores. Entonces ya el problema le da la pauta para que ustedes hagan la gráfica. Entonces yo evalúo sabiendo que para x los valores que me da el problema, que dice que el área debe quedar de 0 a 2. Y sabiendo que y es igual a x cuadrado, para cada valor de 0 que asigno, para cada valor de x que asigno, lo evalúo en la función y igual a x cuadrado. Entonces aquí para 0, esto es igual a 0 al cuadrado igual a 0. Para 1, esto es 1 al cuadrado, que es igual a 1. Para 2, esto es igual a 2 al cuadrado igual a 4. Y aquí solo pongo la coordenada del punto que resulta x, y sería 0, 0. Aquí me da 1, 1 y aquí me da 2, 4. Y estos puntos los ubico acá para hacer la gráfica, los ubico acá, ¿verdad? Entonces aquí está el punto que saco de la tabla, el punto 1, 1, que es este, ¿verdad? El punto 2, 2. Como es una ecuación de una función al cuadrado, entonces es una curva, ¿verdad? Una semiparábola por eje segmento. Entonces, el área, el teorema fundamental del cálculo se aplica acá, ¿verdad? El área para una función positiva, es decir, que quede sobre el eje x entre esos valores de x que está dando. En este caso dice entre 0 y 2. Entonces, esta área de acá es la que se saca por la integral, ¿verdad? La integral de AB de f de x. Es lo que nos dice la fórmula, ¿verdad? En este caso, f de x, esto sería la integral de 0 a 2 de x cuadrado de x, que es lo que nos dio 8 tercios unidades cuadradas, es decir, el área bajo la curva, que es donde se aplica el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Pero esta fórmula solo aplica para funciones que sean positivas en el intervalo que nos está planteando el problema, ¿verdad? Este solo aplica para si la función, su gráfica está encima del eje X. Entonces aquí hay que hacerla porque no siempre, bueno, tienen que hacer la gráfica, ¿verdad? Entonces yo en los problemas ahí voy a poner, dibujar la gráfica. Eso es importante porque van a saber si está encima del eje X, si es positiva o no, ¿verdad? Porque ya si está debajo ya es otro procedimiento. Hay un cambio
porque el área siempre debe ser positiva, entonces hay un cambio de procedimiento. Ejemplo 3. Nos dicen evalúe el área entre la gráfica y igual 16 menos x cuadrado y el eje x, de x igual a 0 hasta x igual a 4. Entonces el área, primero, bueno, aquí lo calculo, ¿verdad? Pero lo ideal es mejor dibujar primero la gráfica de la función. Entonces doy valores aquí, doy 3 valores de los valores que me están dando. Entonces doy valores para x igual 0, para x igual a 1 y para x igual 4. Y los evalúo en la función. El valor evaluado me va a dar el correspondiente valor de y y lo pongo en forma de coordenada de un punto en el plano cartesiano. O aquí me equivoqué, aquí es 16, ¿no? Vamos a tener, voy a typearlo después. Esto es 16. Bueno, aquí para 0 da 16, para 1, después de evaluar da 15, y para 4, después de evaluar da 0. ¿Verdad? Entonces, estos puntos en el plano cartesiano los ubico para el punto 1, está acá, ¿verdad? Como está de 2 en 2. Aquí estaría el punto 1 acá, 1 es a 15, acá, y 4, 0. Entonces, uniendo esos 3 puntos, la gráfica dice, hay que ver que dice está limitada por la gráfica, el eje X, y los valores de 0 a 2. Es decir, es la área, sería esta área que queda aquí, ¿verdad? La que puse en color amarillo. Entonces, aplicando la integral, esto sería, la función es 16 menos x cuadrado, sería la integral de 0 a 4 de 16 menos x cuadrado. Entonces, aquí hay dos términos, entonces a cada término lo integramos. La integral de una constante, sabemos que es 16x. Cuando hay una constante, su integral es la constante multiplicada por x. Esas formulitas deben de repasarlas de los temas anteriores. Y para x cuadrado sería menos x, se le suma una unidad al exponente original, 2 queda 3, y esa misma suma que se hizo en el exponente se copia abajo, 3, que la vamos a evaluar en los límites 4 y 0, ¿verdad? Siempre el superior menos el inferior. Esto, evaluando el área sería igual, evaluar para 4 sería 16 por 4, menos 4 a la 3 sobre 3, menos 16 por 0, menos 0 a la 3 sobre 3. Después de operar acá, todo esto me va a dar 64. Vamos a ver. 16 por 4 menos... no. ¿Cuánto les da esto? No, tengo que corregir ahí. ¿Cuánto les da el primer corchete? Que me quede en fracción. 16 por 4 menos 4 a la 3 tercios. 128 tercios, parece. 128 tercios, ¿verdad? Sí. Ah, no, sí, no, está bien. Sí, está bien. Que pasa que todo esto me da 0, ¿verdad? Todo esto, el segundo corchete me da 0, ¿verdad? Entonces aquí solo pongo lo que me queda del primer corchete porque todo esto se me hace 0, ¿verdad? Todo esto se hace 0. Entonces sería 64 menos 64 tercios, ¿verdad? Entonces el área es 128 tercios unidades cuadradas. Como todo esto se me hace 0, entonces aquí, esto que puse aquí solo es del primer corchete. Está bien. Entonces 128 tercios es el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces la integral nos
Ayuda, contrae el área bajo la curva de una función con integral definida. No sé, preguntas acá. Operaciones, entonces aquí hay algunas, deben tener cuidado en las operaciones algebraicas, ¿verdad? En las sustituciones, que veo que ahí a veces tienen problemas, eso es de matemática, ¿verdad? No hay dudas, hay que buscar videos o repasar, ¿verdad? Porque les dije, si esto están fallando en matemáticas, les da problemas en cálculo. Aparte de las fórmulas que hay que irlas retomando, derivar de todas las anteriores, hay que ir todas las que se está viendo, no se puede, hay que tenerlas a mano, porque se van aplicando en cada tema nuevo. Bien. Ejemplo 4. Nos dice, determina el área acotada por la curva y igual a 3x cuadrado más 2x más 5, el eje x, y las líneas x igual a 1 y x igual a 3. Solución. El área va a ser el área de 1 hasta 3 de 3x cuadrado más 2x más 5. Entonces aquí, integrando todo esto, sería integrar cada término, sería 3 por x a la 3 sobre 3, ¿verdad? Que suma 1, entonces queda 3 y pasa a dividir 2 por x a la 2 sobre 2. Y el último, como es una constante, la integral de una constante es la constante multiplicada por la variable. Si ustedes observan que aquí, al integrar, queda 3, entonces aquí se puede eliminar, ¿verdad? Este valor con este, igual en el segundo término que resulte. Entonces me va a quedar una expresión lineal, x a la 3 más x cuadrado más 5, que lo vamos a evaluar en 3 y 1. Entonces el área va a ser la función integral que nos dio, evaluándola, el límite superior menos el límite inferior, ¿verdad? O sea que el límite mayor menos el límite de integración mayor, evaluando lo integral, menos el límite de integración inferior. De 3 a la 3 más 3 al cuadrado más 5 por 3, que me da 51, menos el segundo corchete sería 1 más 1 más 5, sería 7. 51 menos 7, 44 unidades cuadradas. Pero para esto hay que hacer la gráfica de menos 1 hasta 3, ¿verdad? ¿Qué sería esto, verdad? De menos 1 hasta 3. Bueno, nos quedamos por los momentos acá porque ya me está sacando. Ya envío el enlace. Lo voy a enviar ahorita mejor, ya vamos a empezar en unos 10 minutos. O 5 minutos, ¿no? Ya, entonces estén pendientes, ya envío el enlace.